Continuamos con la siguiente parte de esta formación. ¿Cómo se construye nuestra realidad? Digamos que aquí la parte de la realidad en qué nos sirve, en cómo podemos explicar nosotros también cómo funcionan los LLM o la inteligencia artificial. Entonces tenemos una información recibida a lo largo de la vida, cuando crecemos, cuando nos desarrollamos, cuando experimentamos todas las cosas. ¿Qué tanto también hemos estudiado? Pues, colegio, primaria, bachillerato, universidad, tecnológico, ¿ya? Profesional, nuestro entorno, en donde nos desarrollamos, en el campo, en la ciudad, si viajamos, conocemos otras culturas, todo eso, y las emociones. Cuando sentimos emociones y dónde suceden, la felicidad, la ira, el miedo, el asco, la tristeza, todo eso. Entonces la información más las experiencias siempre nos da un aprendizaje. ¿Qué tiene que ver esto? Pues la parte de los puntos de vista. Digamos que si yo he tenido unas experiencias, un aprendizaje diferente a otras personas, los conceptos pues cambian. Entonces el punto de vista puede ser diferente. Por ejemplo, aquí vemos esta parte de acá, que es un 6 o un 9. Los dos tienen la razón. Entonces muchas veces también es respetar eso. ¿Eso a qué nos lleva? A que pues, ¿cómo vemos la IA? La IA la vemos como algo que sí nos va a ayudar, nos va a apoyar y va a crear un mejor mundo, o va a ser un completo despelote y nos va pues a acabar esa inteligencia artificial sumado con la robótica y sumado con otras cosas que tenemos. Entonces aquí vamos a esta parte que es todo el conocimiento humano, la línea de, como si tuviéramos la línea de tiempo, digamos, de la historia universal, ¿sí? Tenemos todos los textos, lo que escribimos, las gráficas, todo lo que tenemos nosotros como humanos, la parte de científica, la parte tecnológica, la parte también del ser que hemos escrito acerca de eso, todo eso y lo sipeamos, o sea, lo comprimimos, lo volvemos, digamos, un paquetico. Eso es lo que nosotros le llamamos los LLM, o sea, que cogimos toda esa información y la comprimimos como si tuviéramos un zip. Y ahí es donde salen, digamos, la parte de las inteligencias artificiales. ¿Cómo ha evolucionado la inteligencia artificial? Pues primero, la primera vez que se produjo para texto, él solo producía texto. Es más, ahorita también hay unos que solo producen solo texto, pero van, digamos, en la evolución. Después pasamos a la parte de imágenes, no solo las imágenes corporativas o comerciales, sino también Stable Diffusion y todos sus, digamos, componentes. Después pasamos al audio. En el audio, la creación de audio, canciones, video, efectos especiales, sonidos, toda esa parte. De ahí vamos al video, ¿ya? El video, la animación. Recuerden que un video son 24 o 30 imágenes por segundo, entonces por eso se demora más y por eso es más costoso producir una imagen simple para una IA y a veces hasta gratuito, pero ya hacer 24 o 30 imágenes, ya, y si las queremos en alta calidad 2K, 4K, pues ya serían casi 40, 60 frames por segundo para darnos esa calidad. Y también tenemos el 3D. Entonces, ¿el 3D para qué nos sirve? El 3D nos sirve no solo para darle, digamos, movimiento a las figuras en 3D, sino también para toda la parte de creación de realidad aumentada. En este paso, pues ahorita ya vamos a la parte de los PROM, que es un PROM, como sería la mejor, digamos, eh, fuerza o de cómo aprendemos a hacer esto. Entonces, la anatomía de un PROM perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, es definir un rol. Muchas ocasiones me han preguntado, me han dicho, pero si es necesario definir el rol, profe. Yo muchas veces le digo, haz el mismo PROM, hazlo con el rol y sin el rol, y miras la diferencia. Después viene un contexto, una situación, entonces proporcionar el marco de referencia completo, ¿sí? Si yo voy a decirle que me ayude a hacer un trabajo o me ayude a generar una solución, tengo que darle un contexto. O sea,
Si la solución son para, digamos, la parte de aguas o líquidos, pues no le voy a dar el contexto de fuego, sino el contexto de aguas, ¿sí? Si quiero crear a mí me gusta hacer mucho la referencia con la parte de la comida. Si yo quiero crear una receta que va a llevar plátanos, todo eso, y le voy a dar solo cebollas y tomates, pues ese es un mal contexto para la inteligencia artificial. Si le doy una tarea específica, entonces definir exactamente, quiero que me ayudes, tengo estos elementos, estos materiales, tengo estas herramientas y quiero que me ayudes a producir, digamos, un plato diferente. La parte del formato y la estructura, cómo necesito yo la receta, ¿ya? Necesito que me hagas la receta de forma vertical, de forma horizontal. Necesito que la receta me la hagas en idioma español, inglés, mandarín, todos los idiomas que haya, ¿ya? Y un criterio de calidad. Entonces necesito que esa sea a bajo costo o que sea de métele más ingredientes y puedes utilizar otra situación. Y ejemplos y referencias. Mira lo que hay en estos videos en YouTube y aplícame para hacer una receta con estos 5 o 6 componentes que tenemos. Ahora pues un arsenal de palabras poderosa. Entonces pues aquí están los verbos, digamos, de acción ultra específica, que es diseñar, ¿sí? Optimizar, analizar, transformar, revolucionar, conceptualizar, sintetiza este PDF, implementa una solución del par, estructúrame el código, estructúrame una solución, ¿ya? Personalízame esta parte. La parte de modificadores de precisión, pues, sé exhaustivo en la respuesta, sé innovador cuando estoy haciendo, digamos, quiero algo muy creativo, le puedo utilizar esa frase, innovador. Específico si me refiero a una sola tarea por hacer. Profesional en el sentido ya sea a nivel de un prompt profesional. Desarrollame un prompt profesional para poder hacer una imagen de un producto X detallado. O sea, necesito que me des estos textos detallados para este sitio web. Práctico, genérame un modelo práctico de una guía de aprendizaje. Estratégico, creativo, ejecutable, medible, ¿ya? Y palabras de urgencia o pacto. Crítico, prioritario, o sea, prioriza esto antes de tal cosa. Esencial, necesito que busques y me des la parte esencial de ese video. Inmediato, vital, transformador, reductivo o revolucionario. Y aquí, por ejemplo, podemos ver unos ejemplos de la parte ya, digamos, una estrategia de marketing, si sería el ejemplo, un nivel experto. Entonces aquí le digo que actúe como un director de marketing digital, con 15 años de experiencia, Fortune 1500 perdón, 500 o 500. Entonces le digo en contexto, soy el fundador de una startup de tecnología educativa que lanza una plataforma de aprendizaje de idiomas con inteligencia artificial y tenemos un presupuesto de $50,000 para los próximos 6 meses y necesitamos adquirir tanto en activos. Entonces aquí le doy toda la estructura y lo que yo quiero desarrollar. Asimismo, digamos que una fórmula dorada del prompt perfecto es esto: tener el rol, el contexto, una tarea, un formato, una calidad y un ejemplo. Y pues la ecuación sería rol, contexto, tarea, formato, calidad de ejemplo, imitaciones, un prompt óptimo. Protocolos de optimización, recuerda, antes de crear, definir muy claramente qué es lo que yo quiero hacer. Muchas veces por la rapidez o la ansiedad de manejar estas herramientas y que yo quiero que me ayuden a hacer las cosas muy rápido, no defino bien ese objetivo. A veces es bueno frenar un poco, respirar y empezarlo a hacer, ¿sí? Identificar el nivel de experticia necesario. Este es un PROM básico, un PROM medio o un PROM avanzado, ¿ya? Considerar limitaciones y restricciones. Y durante la creación, pues usar verbos de acción específicos. Incluir contexto relevante, darle criterios de calidad y proporcionar ejemplos. Con ejemplos, yo puedo decirle, con esta guía
de aprendizaje y este formato coge este tema y lléname el formato teniendo como ejemplo esta guía y él me lo va a hacer. Después de crear, pues revisar la calidad. Siempre hay que leer qué me produjo para o bien sea aceptar o bien sea negar y decirle que me vuelva a regenerar o darle más especificidad al prompt. Recuerden que siempre es una conversación. Muchas veces la gente se frustra porque en el primer prompt quiere sacar todo de una. Y eso no es la situación. A veces hay que iterar varias veces para poder crear toda esa parte de la creación, ¿ya? Recuerden que lo mejor es iterar. Y no es solo esta ficha, sino son varias fichas que ¿Qué tienen tenemos también? varios Tenemos esta parte, ¿sí? elementos Que que es van qué? determinando Es diferentes formas de crear prompts. aprendizaje. La tarea, acción, objetivo, definir una tarea, Y bueno, indicar la acción y aclarar el objetivo, ¿sí? La tarea es genérame un resumen. La acción es toma este archivo y genérame un resumen. Y aclarar el objetivo es, recuerda que necesito que ese resumen me lo hagas de 100 palabras, 10 palabras, 50 palabras. La otra es un rol, tarea, formato. Actuar con un rol, toma el rol de diseñador, toma el rol de desarrollador, toma el rol de pedagogo, experto, toma el rol de marketing digital, toma el rol de un experto en escritura publicitaria, ¿ya? Hay que aprender o hay que buscar esos roles. Muchas veces es, dame 10 ideas de algo muy creativo que quieras hacer, pero también dame los roles para desarrollar esa tarea. Y en base a esas tareas yo puedo decirle, ah, bueno, toma X o Y rol para generarme mejores respuestas. El otro es el Before After Bridge, que es explicar el problema. Tengo un problema que quiero desarrollar, que no puedo hacer tal cosa o tal otra, o quiero automatizar un proceso y lo quiero explicar bien el problema. Indicar el resultado, necesito que me hagas una aplicación móvil, necesito que me hagas una aplicación web, necesito que me hagas una página web, necesito que me hagas un desarrollo de un software o simplemente decirle, bueno, quiero que me hagas una presentación. ¿Sí? Y el bridge sería la solución. ¿Ya? Genérame tal solución. Y el otro es el CARE, el contexto, acción, resultado, ejemplo, que es lo mismo que habíamos dicho al comienzo, que es dar un contexto, describir una acción, aclarar los resultados. Recuerda que quiero que me ejecutes este tipo de resultados. Y anexo esta fotografía o esto como ejemplo. En la parte de creación, digamos, gráfica, yo siempre le doy y le digo, toma esta paleta de colores para hacerme la presentación. Y aquí vemos cómo sería el ejemplo de un buen prompt. Entonces, actuar como un tutor que desglosa temas complejos en explicaciones fáciles. Quiero que expliques el proceso de la fotosíntesis a un estudiante de 14 años de edad, ya para ayudarle con la presentación del examen de biología y tu respuesta debe ser de 300 palabras escritas en un tono amigable y educativo. Entonces, aquí actúa como rol, actúa como tutor, es el rol. Lo verde explica el proceso, es el objetivo. La audiencia, quiero que sea para este tipo de audiencia de edad que cumple estos niños o estos jóvenes. El contexto, necesito saber qué herramienta ayudar en la preparación de examen de biología. Y los límites es, házmelo así, resumido, ¿ya? Entonces eso es como la parte de crear un buen prompt. Después, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la IA es una nueva forma de pensar el negocio, tu trabajo. Entonces aquí yo coloco una frase que dice mi reflexión personal es, muchos hablan de adaptarse a la IA, pero pocos hablan de evolucionar mentalmente con la IA. Y la diferencia es que el primero es reactivo y el segundo es proactivo. El evolucionar mentalmente con la IA es aprender con ella, es irnos con ella para aprender esta temática, digamos. ¿Cómo podemos hacer para que la IA, en este caso, tome, por ejemplo, como un entrenador cognitivo, ¿sí? Que me pueda ayudar a En un generar más momento cosas? primero H y Entonces, luego por A. ejemplo, combatir la deuda cognitiva en escritura. Recuerda que muchas veces utilizar demasiado toda la IA nos va a, digamos,
perder esa habilidad de escritura. Entonces, escritura bien sea a nivel digital o escritura a nivel manual. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo utilizar la misma IA como un entrenador cognitivo? Entonces yo le puedo decir, mira, un prompt de resistencia. Programa la inteligencia artificial para que me haga preguntas desafiantes sobre escritura en lugar de escribir por mí. ¿Vale? Analizar patrones. Usa la inteligencia artificial, identifica dependencias de tu escritura y crea ejercicios específicos para fortalecerlas. Y el escalado progresivo. La inteligencia artificial puede diseñar rutinas de escritura que gradualmente reduzcan su ayuda. ¿Listo? Un ejemplo práctico, en lugar de pedirle escribe este mail, usa ayúdame a identificar 3 ideas principales que necesito para comunicar de este email. Y luego pregúntame cómo desarrollaría cada uno. Entonces, esa es como una de las partes de eso. Otra es superar la amnesia digital. Aquí yo siempre coloco un ejemplo que es que antes nosotros, cuando teníamos los teléfonos de los manuales, los de rosca o los de botoncitos, los que teníamos en la casa, ¿qué pasaba? Que nosotros no sabíamos hasta 10, 15 y 20 números de teléfono, o a veces teníamos en una agendita escrito los números así. Ahora estamos enseñados al celular. Y a veces es muy difícil recordar siquiera 5 números de teléfono de las personas, ¿ya? A veces nos acordamos 1 o 2, pero el resto pues nos podemos olvidar. Asimismo pasa la amnesia digital con la inteligencia artificial. Entonces la IA tiene que volverse un facilitador de memoria activa, sistema de recuperación espaciada. La IA puede crear schedules o cronogramas personalizados para revisar y reconectar con información importante, hacer mapas conceptuales dinámicos, ¿ya? O sea, uno puede hacer un mapa conceptual o un mapa mental y en base a eso poder derrotarte o poder analizar mejor la información. Y cuestionarios socráticos. La IA, inteligencia artificial, pregunta qué te obliga a recuperar la información de la memoria. ¿Cómo yo puedo recuperar cosas de mi vida? ¿Sí? O cosas que he aprendido. Entonces la implementación sería configurar la inteligencia artificial para que te envíe preguntas semanales sobre textos que leíste, forzándote a recordar sin consultar la fuente. Por alguna razón, Breaker no asistió, él accede al chat, hace la llamada o... En la parte de fortalecer el pensamiento a través de la escritura, pues la inteligencia artificial como detector de vacíos cognitivos. Entonces la puedo obligar a ella a que me ayude en análisis de coherencia, mapeo de argumentos, preguntas de profundización. Por ejemplo, la técnica de abogado del diablo de la inteligencia artificial. La programo la IA para que cuestione sistemáticamente las conclusiones, obligándome a defender y refinar ideas. En este caso, ¿cómo utilizamos nosotros esto con los estudiantes de BPO? Le decimos a la inteligencia artificial que tome el rol de una persona, un cliente, ya sea conflictivo, ya sea demasiado preguntón o que tenga muchas dudas acerca de esto. Y el estudiante tiene que interactuar, ya bien sea de forma, digamos, oral, por medio de un chat audio, o bien sea escrito, pero pues siempre es como desarrollar esa tecnología y esa metodología para hacerlo. El uso de la inteligencia artificial como cuerda cognitiva. Entonces esto es para la parte de esforzar primero, un timer de lucha, establecer periodos mínimos de esfuerzo propio, documentación del proceso. Entonces la inteligencia artificial me tiene que ayudar a registrar mi proceso de pensamiento antes de ofrecer ayuda. Y un escalado de ayuda, un sistema que proporciona progresivamente más. Por ejemplo, un frame de implementaciones intento solo de 15 a 30 minutos. Hago una reflexión guiada y pregunto sobre el proceso. Después una pista mínima. La inteligencia artificial ofrece la menor ayuda posible y la evaluación del aprendizaje. O sea, la IA me pregunta qué aprendí, ¿sí? Entonces esto también lo puedo utilizar con mis estudiantes, de manera de que hagan este proceso ya como cuerda cognitiva y que de verdad les enseñe y luego les pregunte la misma IA a ver qué aprendieron. El costo de atención, entonces la IA como un entrenador de atención, entonces detectar distracciones, ejercicios de concentración, decirle, y ayúdame a estas rutinas personalizadas para fortalecer el foco, porque muchas veces con estas herramientas y con las redes sociales
perdemos el foco. Estamos en todos lados, queremos estar. Nos da hasta el famoso FOMO, que queremos estar pendiente de las redes sociales para no perdernos nada. Y herramientas específicas, las apps que bloquean la inteligencia artificial en las noches, es como cualquier otra red social. La inteligencia artificial pasa a ser por encima o para desarrollar cualquier cosa, tenerla muy en cuenta la IA. La lectura profunda, recuerden esto de la lectura profunda, entonces es facilitador de lectura lenta, generar preguntas prelectura, hacer mapas de progreso y una síntesis activa. Esto ayuda mucho a los jóvenes, ¿sí? Que tengan un protocolo de lectura profunda, o sea, una prelectura que genera curiosidad sin spoilers, la lectura activa, luego la postlectura y la integración. Ahora queremos que todo nos lo dé la IA. Y muchas veces sí es bueno que nos dé las cosas, pero también es importante desarrollar digamos, la parte del pensamiento crítico, como preguntarnos, ¿de verdad esto me está ayudando o me está llevando por otro lado? Lo que decimos del pensamiento crítico, la IA como un sparring o un partner intelectual, entonces es un simulador de perspectivas. Esto lo utilizamos mucho en la parte de gemelos digitales para los ciudadanos, la creación de ciudadanos inteligentes para las Smart Cities. Entonces, presentar argumentos contradictorios para que se evalúe, o sea, cuál es tu punto de vista, cuál es el mío, y yo te voy a dar, y la inteligencia artificial me va a dar otro punto de vista diferente, ¿ya? Y poder controvertir. Detector de sesgos, herramientas pues que señalan posibles sesgos cognitivos en razonamiento, o sea, ahí le falta algo, ahí pasó algo, o sea, ¿por qué todas las respuestas son positivas viendo que yo tengo también este otro punto de vista? ¿Sí? Entonces los ejercicios de fortalecimiento son debates con inteligencia artificial, análisis de casos, ¿sí? Y simulaciones de decisiones con información incompleta. Y otra cosa, pues también es el pensamiento crítico amplificado, ¿ya? Entonces, ver las múltiples perspectivas que hay. Esto sirve mucho para poder razonar y no comer entero lo que está pasando en nuestra situación. Miramos un ejemplo de cómo funciona toda esa parte del razonamiento, todos los archivos que le colocamos, él los divide, los pasa a un LLM, luego lo separa, lo divide, lo pone por puntuación, todas las palabras, y luego es que empieza a producir con los modelos LLM de lenguaje, empieza a producir las respuestas que nosotros tenemos alrededor. Ahora estamos desarrollando también el Model Context Protocolo, que es, digamos, coger el computador, bajar las IAs en nuestros computadores portátiles o como se llamen acá, PCs, ¿ya? O laptop, y en base a eso definir una tarea. Darle unas políticas de restricción, unas herramientas disponibles, una historia de interacción y unas fuentes de conocimiento. Eso funciona de una manera que se imagina un asistente o una app, ¿ya? La inteligencia artificial que quiere leer los archivos de Google Drive. Entonces vaya, le doy permiso, digamos que le doy una llave, con esa llave va a entrar a mi bodega de Google Drive, va a abrir y va a revisar lo que yo tengo, ¿sí? Entonces, como él puede abrir también esos modelos, también tengo que decirle a ChatGPT, hey, ya que tienes estas llaves para entrar allá, ver mis Word, mis Excel, mis PowerPoint, ¿ya? Entonces también te voy a dar, por ejemplo, la llave, ¿ya? Para que seas el puente entre Google Drive y la inteligencia artificial. Y ahí puedas hacer, digamos, el relacionamiento de las cosas y poderme apoyar en más, ¿sí? Y uno muchas veces le llaman a eso el servidor, pues pide siempre que inicie con todas esas llavecitas para poder ir de una bodega a otro lado. Entonces es como darle las llaves, como si fuera de tu casa o de tu sitio para poder hacer eso. Entonces una vez que ellos aceptan la llave o el famoso token, ¿ya? Entonces él va y ejecuta las acciones que tiene. Él empieza ya a mostrar los archivos y a interactuar con todos ellos. Caso que hicimos, por ejemplo, fue este de Marketing Prompt AI, que fue un asistente. El asistente explica todo desde cero, ¿sí?
un asistente especializado en marketing digital. Entonces, él tiene 10 años de experiencia en marketing y es especialista en Facebook, en Twitter, en TikTok, en toda esa serie de herramientas. Y nos puede dar unos temas rápidos o de acuerdo a lo que nosotros le preguntemos y de acuerdo a que nosotros lo alimentemos, nos puede dar mejores resultados en esa parte. Ahora viene esta parte que yo siempre la trato como la parte de las personas con mentalidad de empleo y las personas con mentalidad emprendedora. Entonces, siempre ha sido como el relacionamiento, ¿sí? Cómo piensa un empleado y cómo piensa un emprendedor. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la mentalidad del empleado, que busca la seguridad, depende de otras personas, busca los ingresos y los horarios fijos. Está como en esa área de confort, ¿sí? Se enfoca en el tiempo y en el esfuerzo y trabaja por necesidad y con poco compromiso. En cambio, los emprendedores, que es lo que más deberían tener las empresas, y por eso hay mucho venture o inversionista que lo que más busca en el emprendedor, primero, que sea un loco, que asuma riesgos, que se abra y crezca y aprenda, que trabaje de verdad, o sea, que no es, es que solo voy a hacer de aquí a aquí porque esto es lo que tengo en mi manual de funciones, no, sino que siempre vaya más allá, ¿sí? Ellos son responsables de su seguridad económica, buscan tener ingresos ilimitados, ¿ya? Y flexibilidad en horario. Crean sus propias reglas, se enfocan en producir resultados y les apasiona lo que hacen y se entregan plenamente. Entonces siempre tener esa parte. Aquí también vemos que Gemini para la parte de educadores nos ayuda a potencializar el aula con inteligencia artificial. Entonces podemos tener muchas herramientas que nos ayudan a esto, ¿ya? Aquí vemos que le damos planes de elección y creación de contenido, los ejemplos de PRON, el desarrollo eh, profesional, ya el feedback personalizado, siempre nos va a dar aquí unos PRON. Toda esta aplicacioncita fue hecha en Gemini, ¿sí? Entonces aquí es donde podemos también ver el potencial de esto. Ya vimos lo que son las hojas de vida nuevas o interactivas. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la inteligencia artificial y la innovación. Entonces, las buenas ideas siempre encuentran su lugar. Recuerden eso. Primero, para hacer innovación, ¿qué es lo que hay que tener? Tú puedes tener la herramienta más grande de inteligencia artificial, pero tienes que tener la mente relajada, ¿ya? Para nuevas ideas todo el tiempo. Siempre tener mente relajada. El 95% no son creadas en el estrés de la oficina. La mayoría de las mejores ideas han sido en otros lados. Y dice que es innato en los seres humanos, ya desde el Génesis en la Biblia, ¿sí? Era una de las funciones fructificar y la instrucción de ir de avanzar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una ruta de innovación o el workflow es tener la mente relajada a las ideas. Y la pereza activa, pues no hacer nada, es decir, bueno, todo, mañana hago las cosas, ya hay que ser como más organizado, ¿sí? La pereza activa a veces es como esperar el momento para que la tengas la mente relajada y poder producir algo, ¿sí? En la mañana hacer ejercicio, tomar tu cafecito, meditar un rato, pensar qué vas a hacer en el día y lograr ejecutar todas las cosas que tú tienes pendientes. Hay que innovar, sí, la inteligencia artificial pues cambió, nos transformó todos, tenemos que innovar, tenemos que ser como más abiertos a lo que viene, lo que está pasando y también tener el radar abierto, ¿sí?
cómo puedo convertir en el mejor especialista y puedo aprender a adquirir conocimiento. O sea, tengo los mejores especialistas, porque si él tiene el conocimiento del mundo, puedo ya decirle, bueno, conviértete hoy en un diseñador gráfico. Mañana te conviertes en un experto en crear prompts. El miércoles ayúdame a crear guiones. El jueves ayúdame a crear el libro. ¿Sí? Mira desde el punto de vista como un editor cómo se ve mi libro. Toda esa serie de cosas las puedo hacer. Entonces, evaluar esas ideas innovadoras, ¿sí? Y la buena idea que va con la visión, trabajo y emprendimiento de empresa, o una idea que me lleva a la distracción. O sea, muchas veces tenemos muchas ideas y queremos hacer de todo más encima cuando estamos de líderes de proceso o cuando estamos liderando una empresa, gerenciándola, todo eso. Pero hay que también ver si la idea es con visión y tiene que ver con la empresa o esta idea me lleva a la distracción. Entonces ten en cuenta esa parte. No todas las buenas ideas se ejecutan según el rol que tú tienes dentro de la empresa. Recuerda que una idea consume tiempo, energía y recursos. Entonces, te cansas de la visión, ¿ya? Ojo, me canso en la visión, pero jamás de la visión, del trabajo, de la misión o del empleo como tal. ¿Qué cansa? El trabajo. El trabajo nos cansa. Pero ¿qué es lo que en sí, lo más teso de esto? Es la falta de resultados. Acaba con las energías, te deprime y te hundes. Y la exigencia de resultados en este mundo o en estos sistemas, pues de uno mismo o de alguien más hacia uno mismo, pues te puede llevar a la depresión y hundirte. Y más con estas herramientas. Cuando tú empiezas a utilizar estas herramientas, llega un momento en que tú te piensas y dices, bueno, pero esto sí me puede reemplazar o no. Y ahí es donde está, o sea, si tú te dejas reemplazar o no te vas a dejar reemplazar y vas a dominar mejor la herramienta. Yo lo que más recomiendo todo esto es utilizar los métodos de proyectos o retos, porque eso oxigena, te realiza ya desafíos. Desafío a la gente y a todo el mundo lo pone activo cuando son estudiantes, cuando son empleados, todo eso los llena de vida. Alerta los sentidos, se ponen a buscar cómo solucionar y qué resultado quieren generar. Y la otra es también iterar, ¿sí? O sea, que ellos tengan sus errores, pero que aprendan de esos errores. Miedo a lo nuevo, como todo el cambio, ¿sí? Todo el cambio nos da, digamos, esa sensación que el cerebro él, como todo, ¿no? Buscar en los archivos de nuestra memoria. Y si el cerebro ve que no lo hemos hecho, que no hemos hecho esa situación y todo eso, la función principal del cerebro es la sobrevivencia, recuerda. Entonces dispara las hormonas de miedo para que no lo hagas, ¿ya? Y nosotros a veces no sabemos qué hacer, ¿sí? Entonces, no temer, hay mucha información y se puede iterar. Y evaluar por qué tienes miedo. Si es por el que dirán, si se ríen, si es el ego también que te dice que no lo hagas. Y es meditar de dónde viene eso. ¿Cómo es la inteligencia artificial y los procesos? Entonces, aquí podemos ver. Se han creado esa serie de figuras, por ejemplo, acelerar una startup. Entonces, crear unas líneas interactivas, checklist de las 20 ideas claves. Entonces, se tomaron aquí unos videos de Andrew Ng, que es un experto en inteligencia artificial aplicado a las startups. Se hizo un resumen y de ese resumen se hizo unas presentaciones, ¿ya? Y estas presentaciones son interactivas y lo que hacen es siempre llevar como a esto, ¿sí? Aquí está el resumen detallado de la charla, aquí están los pasos, ya, todo eso está aplicado con inteligencia artificial, aquí podemos generar pasos adicionales, ya, de todo esto, ¿sí? Aquí podemos ver el video original, tal cosa para... Entonces, no solo es ver un video y hágame el resumen, no.
yo puedo volver interactivo ese video, ¿ya? O esa charla y poder profundizar más acerca de estos temas. Entonces los flujos de trabajo o el workflow. Para eso pues tenemos esta herramienta que se llama Amplify y ustedes pueden crear sus propias herramientas, ¿no? Aquí dice dejar de estudiar herramientas de inteligencia artificial y construir su ecosistema personal. Entonces aquí hay un método que nos habla sobre fundamentos y claridad personal, el playground interactivo, el laboratorio, ¿ya? Cómo es un asistente de calidad, cómo es un planificador de bienestar en este caso, ¿sí? O un asesor de viaje personal. Y un generador de proyectos insignia. Entonces aquí yo puedo decirle, mira, tengo una pasión, ayúdame a generar ideas para eso. Entonces aquí está como quien dice toda la serie, digamos, de esto que podemos llegar a hacer en los flujos de trabajo. Las presentaciones, entonces una presentación de inteligencia artificial, cómo se hace, cómo se desarrolla. Entonces yo, por ejemplo, puedo decirle aquí a Gemini que me ayude a generar estas presentaciones, ¿sí? Y cómo se ven o cómo se hacen. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí a clic y me voy a esta, una presentación donde yo le dije, mira, tengo esto, tengo estos datos, ayúdame a crear aquí una aplicación que me pueda servir para monetizar mis habilidades, monetizar mi pasión. Entonces mi pasión de pronto es ver la naturaleza. Me fascina ver la naturaleza. Yo digo, muéstrame el dinero. Entonces aquí él está generando ideas de monetización para alguien que le gusta ver la naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que nos ayude y nos dice, bueno, aquí tú puedes fotografiar y videografía de naturaleza, o ser un guía turístico y senderismo, o crear contenido sobre la naturaleza, o escritura y periodismo de naturaleza, hacer arte, consultoría, venta de productos temáticos, talleres de observación, sonido y grabaciones. Entonces, toda esa serie de cosas. O simplemente yo le puedo decir también que me gusta la comida y los videojuegos. ¿Y cómo podría yo generar o monetizar esas pasiones? Comida y videojuegos. Entonces, ser un streamer de cocina gamer, crear contenidos de plataforma y aquí te dice mostrar cómo. Tú le das clic aquí y él empieza a generar en este momento todo lo que es la parte de cómo sería ser un streaming de cocina gamer. Cómo monetizar a través de donaciones, suscripciones y patrocinios de marcas de alimentos o equipos de gaming. Aquí vemos que él se está demorando un poquito. Aquí hay merchandising de utensilios de alimento, tutoriales para cocina para gamer, podcast de gastronomía y gamer. Y bueno, aquí me hizo, mira, pasos detallados, cómo monetizar. Paso 0, fundamentos y construcción de audiencia. ¿Ya? Estrategias de monetización paso a paso, monetizar directamente en plataformas, en Twitch, en YouTube, donaciones voluntarias, marketing de afiliados, ¿ya? Patrocinios y acuerdos de marca, tipo de marcas relevantes, venta de merchandising, contenido premium y productos digitales. Entonces da como una serie de pasos, todo eso de qué es lo que de verdad me apasiona a mí y cómo yo puedo monetizar en estos momentos toda esa, digamos, situación que tenemos en esto. Bueno, no siendo más por ahora, ya sabes, suscríbete y dale like.